Capítulo 21. Kant. 1. Características generales. Immanuel Kant nació en Königsberg, Prusia, en el año 1724 y murió allí mismo, 80 años después, 1804. Kant es uno de los más importantes filósofos en la historia universal del pensamiento, comparable a Platón, Aristóteles, Santo Tomás y Hegel. Su vida entera, austera y metódica, la consagró a la ciencia y a la filosofía, a la enseñanza y la reflexión, a la creación y a la publicación de uno de los más originales sistemas filosóficos. A partir de 1781, publica sus tres obras centrales: Crítica de la razón pura, Crítica de la razón práctica y Crítica del juicio. La teoría del conocimiento, la ética y la estética son los correspondientes temas allí tratados. Tiene otras obras de menor consideración, como son Fundamentos de la metafísica de las costumbres, La religión dentro de los límites de la propia razón, y su tesis de doctorado, De mundi sensibilis ad que intelligibus forma et principio, conocida también con el nombre de Disertación de 1770 y famosa porque marca el inicio del pensamiento crítico original de Kant. Son perfectamente constatables las influencias que recibió del racionalismo. Tuvo el influjo principalmente de Leibniz y Wolff. Por parte del empirismo, Hume lo despertó de su sueño dogmático. Newton fue el autor científico que le demostró la ciencia físico-matemática como modelo de toda ciencia. Las doctrinas de Rousseau acerca de la naturaleza humana, la libertad y la voluntad general lo llevaron a la concepción de su sistema moral. Y por último el rígido pietismo, o religión luterana, que le inculcó su familia, se deja traslucir también en su crítica de la razón práctica. La atención principal de Kant es una fundamentación original y radical de los conocimientos científicos. Las luchas entre el empirismo y el racionalismo lo llevaron a una postura que trata de sintetizar lo aceptable de ambos extremos. 2. La revolución copernicana. La idea central de Kant, que se puede encontrar en el prefacio de la segunda edición de La Crítica de la Razón Pura, puede resumirse en su teoría acerca de la revolución copernicana. Sabido es que Copérnico, en el siglo XVI, asentó el heliocentrismo y rechazó el geocentrismo de Ptolomeo, que estaba en boga hasta entonces. No es el Sol el que gira alrededor de la Tierra, colocada en el centro del universo, sino que es la Tierra la que gira alrededor del Sol. De modo similar, dice Kant, tradicionalmente se ha creído que el sujeto cognoscente es el que gira alrededor del objeto conocido, o sea, es el sujeto el que se rige por las leyes del objeto, de lo cual resulta que el conocimiento es una simple y fiel copia de la realidad. Pero sucede que, según Kant, es al revés, o sea, el objeto es el que gira alrededor del sujeto, lo cual significa que el sujeto es el que impone sus normas al objeto. Este se rige por el sujeto y no al revés. De lo cual resulta que el investigador científico no va a preguntar a la naturaleza como a un niño de escuela, sino que va a interrogarla como un juez que lleva ya preparado, con anterioridad o a priori, el cuestionario que va a imponer al objeto. De aquí surge la famosa teoría de las formas o categorías a priori, que son estructuras o moldes mentales y humanos que el sujeto impone de un modo universal a la materia que recibe en el conocimiento. La ciencia con esto ya no es una simple copia de la realidad, sino una estructuración al modo humano que realiza el hombre, a partir de ciertos datos del objeto. También en ética tiene aplicación esta idea central de Kant. No son los bienes y los fines los que le darán categoría moral a la conducta humana, sino que es la razón, o buena voluntad,
con sus leyes universales, la que elevará a un acto al nivel moral. A partir de aquí la teoría de Kant, aunque escapará al escepticismo, al empirismo, al relativismo y al subjetivismo, no dejará de incidir en el racionalismo y en el idealismo. Sin embargo, esta idea central de Kant quedará mejor comprendida a lo largo de la exposición de sus principales tesis. 3. Planteo del problema. El punto de partida de la filosofía kantiana es la aceptación de un hecho innegable. Según la mentalidad de nuestro autor, a saber, existe una ciencia perfectamente válida, como es la ciencia físico-matemática de Newton, y que consta de juicios universales y necesarios. Ese hecho no es discutible, simplemente hay que captarlo y reconocerlo como una realidad incontrovertible. Lo que se va a intentar ahora es analizar los fundamentos o condiciones que han hecho posible esa realidad. Con esto queda planteado un problema. ¿Cuáles son las bases o raíces de ese hecho indudable ya constatado? Dicho de otro modo más técnico, ¿cuáles son las condiciones de posibilidad de los juicios universales y necesarios que constituyen a la ciencia físico-matemática? Es como si dijéramos, ahora es un hecho que llueve, pero ¿cuáles son las condiciones que han hecho posible esta lluvia? Como se puede observar, el problema de Kant está girando alrededor del mismo tema tratado por el empirismo y el racionalismo. Ambos quieren dejar bien claro cuál es el fundamento de nuestros conocimientos válidos, y responden que ese fundamento está en la experiencia sensible o en los principios de la razón, respectivamente. Con esto deciden cuál es el alcance y la limitación de nuestras facultades cognoscitivas, típica enunciación del problema central de la teoría del conocimiento. El planteamiento anterior todavía tiene una expresión más técnica y dice así: ¿cuáles son las condiciones de posibilidad de los juicios sintéticos a priori en la matemática y en la física? Sin embargo, esta fórmula solo se entenderá una vez que expliquemos en el número siguiente qué son los juicios sintéticos a priori y por qué tienen tanta importancia en la filosofía kantiana. 4. Los juicios sintéticos a priori. En el curso de lógica se explicaron los juicios analíticos y sintéticos, así como los juicios a priori y a posteriori. Confróntese capítulo 21 de mi introducción a la lógica. En la introducción de la crítica de la razón pura, Kant explica su concepción acerca de esos juicios y sus relaciones. Juicio analítico es aquel cuyo predicado está contenido en el sujeto. Juicio sintético es aquel cuyo predicado está fuera del concepto expresado en el sujeto. Los primeros son juicios explicativos y los segundos son juicios extensivos. Esto significa que los juicios analíticos solo descomponen el contenido del sujeto, pero no añaden nuevos conocimientos a lo ya sabido al enunciar el sujeto. Por ejemplo, todos los cuerpos son extensos. En cambio, los juicios sintéticos añaden con el predicado nuevas nociones a lo ya sabido en el sujeto. Por esto son llamados extensivos o progresivos. Por ejemplo, todos los cuerpos son pesados. Para Kant la ciencia tiene que estar constituida por juicios sintéticos, pues de otra manera, con solo juicios analíticos, no habría modo de hacerla progresar, y siempre se estaría girando alrededor de lo mismo. Por otra parte, los juicios a priori son independientes de la experiencia, en cuanto a su validez, aunque no en cuanto a su origen psicológico. Los juicios a posteriori, en cambio, solo pueden fundamentarse a base de la experiencia sensible. De nuevo, Kant desecha uno de estos dos tipos de juicios. Obviamente rechaza los juicios a posteriori. La ciencia debe estar formada por juicios a priori, pues sólo así se garantiza la universalidad
y la necesidad de las afirmaciones científicas. En cambio, la experiencia sensible como conjunto de datos caóticos, sin orden y estructura, solo nos da lo singular y lo contingente, y no puede originar la universalidad y la necesidad propia de los juicios científicos. Kant ha colado este tipo de juicios. Ha rechazado los analíticos y los a posteriori. Se ha quedado con los a priori y los sintéticos. Pero resulta que, ordinariamente, los juicios analíticos son también a priori, pues bastaría analizar el sujeto para saber, antes de la comprobación experimental, que el juicio expresa una verdad. Y paralelamente los juicios sintéticos ordinariamente son a posteriori, esto es, el predicado se añade al sujeto después de la experiencia sensible. Con esto llegamos a una paradójica situación. Juicios analíticos, desechados, son a priori. Juicios sintéticos son a posteriori, desechados. Desechados los juicios analíticos y los a posteriori, Kant tiene que aceptar un cierto tipo de juicios. Acepta los sintéticos a priori. No importa que los sintéticos ordinariamente sean a posteriori y que los a priori ordinariamente sean analíticos. Este aparente hibridismo, juicio sintético a priori, para Kant es el origen del problema filosófico, puesto que los juicios científicos tienen que ser sintéticos para garantizar la progresividad del conocimiento y al mismo tiempo deben ser a priori para garantizar la universalidad y la necesidad del mismo. El problema consiste entonces en descubrir las condiciones de posibilidad de los juicios sintéticos a priori. Dicho en otras palabras, ¿cómo es posible que haya juicios que al mismo tiempo sean sintéticos? Es decir, el predicado está fuera del sujeto, y a priori, es decir, independientes de la experiencia. ¿Cómo se logra una síntesis fuera de la experiencia sensible? ¿Cuál es la estructura del conocimiento humano que hace posible, por derecho, esa elaboración de juicios que, siendo a priori, no son analíticos y que, siendo sintéticos, no son a posteriori? Es necesario captar la importancia de este planteamiento. Coincide con lo estudiado en el número anterior. En efecto, se trata de ver cómo surge lo universal y lo necesario de las ciencias, y esto sin tener que desechar el papel de la experiencia sensible, ni mucho menos la aportación de la estructura cognoscitiva humana en cuanto tal. Ya veremos que la respuesta de Kant es doble. Dichas condiciones de posibilidad son la materia del conocimiento, que viene de la experiencia sensible, y la forma del conocimiento, constituida por formas o categorías a priori. Pero acerca de esta respuesta, trataremos con mayor detalle enseguida. La respuesta de Kant a este problema es justamente el desarrollo de la crítica de la razón pura. En la primera parte, o estética trascendental, estudia Kant las condiciones de posibilidad de los juicios sintéticos a priori de las matemáticas, en la aritmética y geometría. En la segunda parte, o analítica trascendental, estudia el caso de los juicios de la física. Y por fin en la dialéctica trascendental, estudia si acaso son posibles los juicios sintéticos a priori en la metafísica. La palabra trascendental tiene un significado especial en la doctrina kantiana. No significa algo muy importante, aunque claro está que sí lo es. Se refiere al conocimiento de las condiciones de posibilidad de los juicios científicos. Elevarse a lo trascendental es lo mismo que captarlo a priori, lo puro, lo que es absolutamente independiente de la experiencia sensible. El plano trascendental es, pues, para Kant, el conjunto de categorías y formas o estructuras que,
implantadas en la materia del conocimiento, originan la ciencia físico-matemática tal como existe desde los trabajos de Newton. 5. La estética trascendental. En esta primera parte de la crítica de la razón pura, Kant analiza cuáles han de ser las condiciones que hacen posibles los juicios sintéticos a priori en el terreno de las matemáticas. Nótese que estética aquí no se refiere al arte y a la belleza, sino que se ajusta a su etimología, aistesis o sensibilidad. Kant estudia en este lugar las formas a priori de la sensibilidad que hacen posible la universalidad y la necesidad de las ciencias matemáticas. El espacio y el tiempo son esas formas buscadas. La respuesta en pocas palabras es que el espacio y el tiempo son intuiciones propias de la sensibilidad, y con ellas el hombre logra la síntesis de conceptos en el terreno matemático. La gente cree que el espacio y el tiempo son realidades independientes del sujeto cognoscente. Para Kant, espacio y tiempo no son conceptos regidos en la experiencia, sino al revés. Antes de cualquier experiencia, el hombre ya posee dichas intuiciones, en las que ordena y sintetiza todo cuanto material vaya recibiendo en su experiencia sensible. La prueba es que podemos imaginar el espacio y el tiempo vacíos, sin contenido experimental, pero no podemos hacer lo contrario, imaginar cosas y objetos prescindiendo del espacio y del tiempo. El espacio es la condición de posibilidad de la geometría. Esta ciencia posee juicios universales y necesarios, al mismo tiempo que progresivos, gracias a nuestra intuición del espacio. En ella podemos, independientemente de la comprobación experimental, construir todo conocimiento propio de la geometría. La validez de esta ciencia es absoluta e independiente de nuestras comprobaciones experimentales, es a priori, debido a la implantación de esa forma a priori llamada espacio. Por su parte, el tiempo es la condición de posibilidad de la aritmética. Gracias a la intuición del tiempo es como podemos construir la sucesión de números y por lo tanto contar y medir. También la aritmética es a priori, debido a esa forma sensible. Ya tenemos, pues, una primera respuesta en limpio. ¿Cuáles son las condiciones de posibilidad de los juicios sintéticos a priori de las matemáticas? Esas condiciones de posibilidad son el espacio y el tiempo, entendidas como formas a priori, es decir, como intuiciones propias de la facultad cognoscitiva en el nivel sensible. Los datos que vienen del exterior dan lugar a la progresividad del conocimiento. Estos datos quedan informados por las intuiciones del espacio y el tiempo. Esas dos formas a priori son las que dan lugar a la universalidad y necesidad de los mismos. En dichas intuiciones, hacemos la síntesis y construimos la ciencia matemática, perfectamente universal y necesaria, a priori, en cuanto a su validez, aun cuando requiera el dato sensible, en cuanto a su origen psicológico. Es tesis fundamental de Kant que el conocimiento científico debe estar constituido por dos elementos, materia y forma. La forma sin materia es vacía, y la materia sin forma es ciega. Es importante puntualizar que el espacio y el tiempo, de acuerdo con la filosofía atomista, en verdad no son cosas objetivas, pero tampoco se reducen a meras intuiciones del sujeto a manera de formas a priori. El espacio y el tiempo son más bien entes de razón con fundamento, in re. Esto significa que tanto el espacio como el tiempo solo se dan en la razón como conceptos de ella. Pero no por eso deja de haber algo en la realidad, a partir de lo cual se han obtenido dichos conceptos. Eso real que sirve de fundamento al espacio y al tiempo es respectivamente la extensión y la duración. La extensión es una realidad objetiva, y a partir de allí obtenemos nuestra intuición de espacio.
Igualmente, la duración de las cosas es algo real, y es la base de nuestro concepto o intuición del tiempo. 6. La analítica trascendental. Así como las matemáticas quedan fundamentadas por las dos intuiciones del espacio y el tiempo, al nivel de la sensibilidad, así también la ciencia física es fundamentada por una serie de 12 categorías a priori en el nivel del entendimiento. Este es el tema de la analítica trascendental. A partir de 12 categorías diferentes, a partir de 12 diferentes clases de juicios, Kant pretende deducir las 12 categorías, que correspondientemente las originan y fundamentan. Si tenemos un juicio universal es porque al material que viene de la sensibilidad hemos aportado la categoría de la unidad. Similarmente, un juicio hipotético está basado en la categoría de la causalidad. Un juicio apodíctico es originado por la categoría de la necesidad. A manera de ilustración, queda así consignado el cuadro de los 12 juicios y las 12 categorías deducidas por Kant. Tipo de clasificación. Cantidad, que agrupa los juicios universales, particulares y singulares. Los juicios universales tienen por objeto el enunciado. Todos los S son P y se refieren a las categorías de unidad. Los juicios particulares, con el enunciado algún S es P, se refieren a la categoría de pluralidad. Los juicios singulares, con el enunciado este S es P, se refieren a la categoría de totalidad. El tipo de clasificación de cualidad se refiere a los juicios afirmativos, negativos e infinitos. Los juicios afirmativos se explican con el enunciado todo S es P y se refieren a la categoría de realidad. Los juicios negativos con el enunciado ningún S es P se refieren a la categoría de negación. Los juicios infinitos con el enunciado todo S es no P se refieren a la categoría de limitación. El tipo de clasificación de relación incluye los juicios categóricos, hipotéticos y disyuntivos. Los juicios categóricos se ilustran con el enunciado todo S debe ser P, que se refieren a la categoría de sustancia y accidente. Los juicios hipotéticos, con el enunciado si S entonces P, se refieren a la categoría de causalidad. Los juicios disyuntivos, con el enunciado S es P o Q, se enfocan a la categoría de reciprocidad. El tipo de clasificación de modalidad agrupa los juicios problemáticos, asertóricos y apodícticos. Los juicios problemáticos se ilustran con el enunciado S puede ser P, que se enfocan en la categoría de posibilidad o imposibilidad. Los juicios asertóricos, con el enunciado S es probablemente P, se refieren a la categoría de existencia o no existencia. Y los juicios apodícticos, donde S es necesariamente P, se enfocan en la categoría de necesidad o contingencia. Lo importante en este caso, independientemente del número y calidad, y proceso deductivo seguido por Kant, en torno a estas categorías, consiste en que nuevamente nos encontramos frente a la teoría idealista, que reduce a un plano meramente conceptual lo que en las filosofías realistas es considerado como algo independiente del sujeto y de sus facultades cognoscitivas. La unidad, la causalidad, la necesidad y la sustancia, para referirnos solo a los 4 casos más importantes, son considerados en la filosofía kantiana como un mero concepto, categoría o forma a priori, que es implantado a la materia
del conocimiento, pero que de ninguna manera es un dato de la realidad extramental independiente del sujeto. No es que haya unidad, necesidad, causalidad y sustancia en las cosas en sí mismas. Confróntese Hume. Sino que nosotros, por medio de nuestro entendimiento, captamos así a las cosas, desde el momento en que implantamos dichas categorías a la materia del conocimiento. Las categorías a priori son, pues, funciones del entendimiento, o sea, el modo como captamos a lo humano, la realidad de las cosas. La universalidad, la necesidad, la causalidad y las sustancias no son, pues, leyes de las cosas, sino leyes del espíritu implantadas en nuestro conocimiento de las cosas. El objeto se rige por el sujeto, y no al revés. La revolución copernicana está consumada. Nótese, pues, la genial solución que propone Kant al problema del empirismo y del racionalismo. No son desechados uno ni otro. Es necesario el dato empírico, pues constituye la materia del conocimiento y gracias a ella la ciencia es progresiva. Pero lo determinante del nivel científico, lo que constituye propiamente la universalidad y la necesidad de los juicios sintéticos a priori, está en las categorías del entendimiento. La ciencia es, pues, una construcción o creación del hombre. Tiene datos recibidos en la experiencia, pero su validez depende de lo a priori. Y además, la ciencia es objetiva, en el sentido de que está informada por esas categorías que son el modo universal del conocimiento humano. Todo aquello que esté informado por dichas categorías ipso facto es válido u objetivo para todo entendimiento humano. De esta manera escapa Kant a la posible interpretación subjetivista o relativista de su teoría. La huella de Hume se deja sentir claramente, solo que la ciencia no se constituye por el hábito y la asociación, según el punto de vista psicológico de Hume, sino por la implantación de las categorías a priori. La semejanza con Hume está en el rechazo de la causalidad, la necesidad, la universalidad y la sustancia, como algo perteneciente a las cosas. Pero la diferencia con él está en que la universalidad, la necesidad, la causalidad y la sustancia, que son características de las leyes físicas, no han sido productos de un hecho más o menos contingente, o asociación, o hábito, sino que por derecho son productos necesarios del modo humano de conocer, por medio de categorías a priori. Quedan dos problemas por dilucidar dentro de este asunto. ¿Cómo llega Kant a establecer dichas categorías? Y luego, ¿cómo aplica el hombre esas categorías al material de su conocimiento? La respuesta a lo primero se resume en su famoso método trascendental, que consiste en elevarse desde los tipos de juicios hasta las formas o categorías a priori, que son condiciones de posibilidad. El análisis de cada tipo de juicio conduce a Kant a la necesidad de asentar las 12 categorías ya descritas. Por cierto, el número y tipo de estas categorías es lo más débil en la teoría kantiana, según comentan unánimemente los historiadores de la filosofía. Por otra parte, Kant analiza la aplicación de cada categoría al caso concreto, por medio de su difícil teoría del esquematismo trascendental. El esquema es un método producido por la imaginación, como intermediaria entre el plano intelectual y el plano sensible, en función del tiempo. Cada tipo de categoría es aplicada a la materia del conocimiento por medio de un tipo especial de esquema. 7. La dialéctica trascendental. La tercera parte de la crítica de la razón pura es la dialéctica trascendental,
y trata de la posibilidad de los juicios sintéticos a priori en la metafísica. Nótese que ahora no se da como un hecho la existencia de una ciencia metafísica. Al contrario, se da como problemática su validez y se quiere elucidar si acaso puede establecerse un fundamento que le confiera la calidad científica a todos esos temas que tradicionalmente se han tratado en el nombre de la metafísica. Es en el nivel de la razón donde se dan tres ideas, dice Kant, que se refieren a los tres temas centrales de la metafísica de Wolff, a saber, el alma humana, el mundo y Dios. Esas tres ideas, con mucho sabor platónico, han dado origen a las tres partes de la metafísica: psicología racional, cosmología y teología racional. Pero la ilusión trascendental se produce en el momento en que el hombre utiliza esas ideas como si fueran tres realidades. El hecho es que sólo tendrían validez objetiva tales ideas en el momento en que hubiera un dato empírico que se uniera a ellas, para que funcionaran como las demás categorías a priori. Pero no tenemos experiencia inmediata, ni de Dios, ni del alma, ni del mundo como totalidad. Luego no tiene valor metafísico el contenido de dichas ideas. Son intuiciones vacías que han sido manejadas en diferentes sentidos a través de la historia, y así han dado origen a esa contienda sin fin, que es la historia de todas las posturas metafísicas desde el origen de la filosofía. En la parte referente a la psicología racional, Kant rechaza los cuatro paralogismos que se refieren al alma, que pretenden afirmarla como una sustancia simple, racional, personal, y que tienen relaciones con un mundo exterior. En la parte que se refiere a la cosmología, Kant critica las cuatro antinomias referentes al universo que pretenden por igual determinarlo como limitado o ilimitado, como divisible o indivisible, como sujeto al determinismo o a la causalidad libre y como implicador de un ser necesario o sin necesidad de dicha implicación. En lo referente a la teología racional, también se desechan las pruebas de la existencia de Dios, que Kant reduce a tres grupos: el argumento ontológico, el argumento o prueba cosmológica y la prueba teológica, por el fin y el orden del mundo. Con esto ha quedado asentado uno de los más serios y dañinos golpes a la ciencia metafísica. Solamente habría que observar lo siguiente. Efectivamente, ¿no es capaz la razón de inferir la existencia real de algo como su causa? Efectivamente, la causalidad sólo vale en el orden de los fenómenos, y no es una realidad trascendente al mundo fenoménico. El único modo de rechazar el kantismo en este punto es, dentro de la teoría del conocimiento, hacer notar la efectiva trascendencia y universalidad de la sustancia y de la causalidad, que no se confinan sólo al plano del fenómeno cognoscitivo. Confróntese de Boès, Pensar y Ser, páginas 129 y 206. 8. Consecuencias de la crítica de la razón pura. A partir de esta exposición de los temas centrales de la crítica de la razón pura, es posible obtener algunas conclusiones en lo que concierne a la teoría kantiana del conocimiento. A. Kant distingue entre fenómeno y númeno. El fenómeno es lo que se conoce, es el contenido que aparece a la facultad cognoscitiva. Está compuesto de materia y de forma. La materia es un dato recibido pasivamente en el nivel sensible. La forma es la categoría a priori impuesta por la facultad cognoscitiva. Esto da por resultado que el hombre no es capaz de conocer a la cosa en sí. Solo se conoce a la cosa en mí, que ya está informada por las categorías a priori. Por lo tanto, la cosa en sí difiere respecto de la cosa en mí. Queda desconocida o incógnita, y por eso es llamada por Kant númeno.
La cosa en sí ha sido una espina dentro del kantismo. Jacobi la criticó duramente con esta sentencia. Sin la cosa en sí no se puede entrar en el kantismo. Con la cosa en sí no se puede permanecer en él. En efecto, la cosa en sí es el postulado necesario para explicarse el origen de la materia del conocimiento fenoménico. Pero una vez analizado el fenómeno físico, se deduce que la causalidad no es válida sino para enlazar fenómenos, no sirve para afirmar realidades extrafenoménicas. Luego cae el fundamento para afirmar la existencia de la cosa en sí. Los filósofos del clásico idealismo germano del siglo XIX, como Fichte, Schelling y Hegel, optaron todos ellos por negar la existencia de la cosa en sí. B. De acuerdo con Kant, no es posible conocer a la realidad en sí misma, o númeno. El conocimiento es un fenómeno constituido por la facultad cognoscitiva. Lo que llamamos naturaleza o mundo real no es otra cosa sino la proyección de nuestras categorías a una materia caótica y sin unidad. La ciencia es creación humana. El ser de los objetos está en función del a priori cognoscitivo. Esto es típicamente el idealismo trascendental kantiano. C. De aquí surge el rechazo de la metafísica. Si no podemos conocer a la cosa en sí, es inútil la llamada ciencia metafísica, que trataría de las esencias, de sustancias y de causalidad. Pero Kant va más allá. La metafísica es imposible como ciencia, pero no hay materia que llene el contenido de las tres ideas que la originan. Sin embargo, Kant admite, como veremos después, los tres postulados de la razón práctica, que hablan positivamente acerca de Dios, de la libertad y de la inmortalidad del alma humana, que son verdades metafísicas. Solo que a ellos no les otorga categoría científica, son postulados por la fe, lo cual para Kant tiene un rango superior. D. También de aquí se desprende con respecto a Dios el agnosticismo kantiano. No es lo mismo que el ateísmo, pues Kant no niega la existencia de Dios. Al contrario, es un espíritu profundamente religioso. Solamente niega que se pueda demostrar en un nivel científico como en el de las matemáticas y el de la física, la existencia o la no existencia de Dios. Por último, Kant se eleva hasta el plano trascendental de lo a priori, cuyo conjunto de categorías constituye el núcleo de la ciencia, lo inmutable, lo necesario, lo universalmente válido. La captación de este plano y de este yo trascendental eleva a Kant a la altura del idealismo germano, por encima de todo empirismo, subjetivismo y escepticismo. 9. El fundamento de la moralidad. En la crítica de la razón práctica y en la fundamentación de la metafísica de las costumbres está consignado el tema ético de Kant. Lo podemos reducir a tres tesis centrales: el deber, el imperativo categórico y los postulados. Para Kant, la base o fundamento de la moralidad no puede residir en los bienes externos, los cuales son incognoscibles en sí mismos y pertenecen como incógnitas o númenos. Lo que le da el carácter moral a un acto humano está en el interior del mismo sujeto, y es su razón práctica o buena voluntad la cual ha de dirigirse al deber, por el deber mismo. No es tanto lo que ejecuta, sino cómo lo ejecuta, lo que le da valor moral a una persona. Actuar el deber no es suficiente, hay que realizarlo por sí mismo, sin mezcla de otras intenciones, como sería la felicidad, el placer o el interés. Todo esto haría a la persona mezquina y egoísta. Pero actuar el deber por puro respeto al deber, eso es lo único que tiene valor moral. El fundamento de la moralidad es, pues, el puro respeto al deber. Cuando una persona cumple con sus deberes, con eso ya está en el nivel legal.
Si además cumple con el deber y su intención está puesta en el respeto a ese mismo deber, entonces asciende al plano o nivel moral. Nótese la autonomía. En el sistema kantiano, es el propio sujeto el que, con su razón, aplicada al deber, determina su valor moral. La moralidad ya no depende de una autoridad ajena, de ningún bien externo, de ninguna finalidad extrínseca al mismo deber. El sistema moral de Kant puede denominarse formalismo a priori. Formalismo porque no se detiene a dictar el contenido o materia de leyes morales, sino sólo la forma o estructura de la conducta humana, que está en la intención del puro respeto al deber. A priori en cuanto que rechaza toda fundamentación que provenga de la experiencia sensible. Solamente la razón práctica o buena voluntad tiene la sede en la moralidad. 10. El imperativo categórico. Fiel a su apriorismo, Kant tiene que rechazar en ética los llamados imperativos categóricos, los cuales someten el mandato a una condición extrínseca. Si quieres más dinero, trabaja asiduamente. Con esto quedaría viciada la intención del acto, no se ejecutaría el deber por el deber mismo, y carecería de valor moral. En el nivel moral, un sujeto solo puede acatar imperativos categóricos, los que mandan algo sin someterlo a condiciones ulteriores, es decir, están de acuerdo con el fundamento de la moralidad ya explicado. Trabaja, educa a tus hijos, respeta a tus prójimos. Todos estos mandatos deben cumplirse por sí mismos, si es que se quiere permanecer en el nivel moral. Pero surge la pregunta, ¿cuál es el deber en un momento determinado? Kant jamás responde con leyes concretas y materiales, o con contenido ejecutable, pues eso contradiría su tesis de autonomía moral. Pero en cambio, da una fórmula suprema del imperativo categórico, una ley de leyes que aplicada en cada momento haría posible que el sujeto se autodeterminara en la línea de su propio deber. Dicha fórmula es: actúa de tal manera que la máxima de tu acción pueda convertirse en ley universal. El enunciado anterior significa que una persona debe actuar en cada momento de acuerdo con las leyes universales que su razón le está dictando en ese momento. De esta manera determina su deber, inclinándose por la norma que pueda valer para todos los que estuvieran en las mismas condiciones que él. Robar es malo porque no es una norma que pueda convertirse en ley universal. Amar al prójimo es bueno porque puede universalizarse, esto es que pueda tener validez para todos. De acuerdo con la fórmula del imperativo categórico, un acto es bueno porque es válido para todos. La bondad moral depende del carácter universal de la ley que lo manda. Kant ha deducido el bien a partir de la universalidad propia de las leyes racionales. Además, Kant da otras dos fórmulas del imperativo categórico. Obra de tal manera que trates a la humanidad, tanto en tu persona como en la de los demás, como fin y no como un simple medio. Excelente fórmula con sentido humano. Obra de tal manera que la máxima de tu voluntad pueda valer siempre como un principio de una legislación universal. La influencia de Rousseau con su teoría de la voluntad general queda aquí manifiesta. 11. Los tres postulados de la razón práctica. Al final de su sistema ético, reafirma Kant a la metafísica en un nivel diferente al científico, pero no por eso menos valioso a sus ojos. Kant sostiene que hay una causalidad libre, justamente el plano humano desde donde residen las almas espirituales. Respecto al yo, Kant sostiene la inmortalidad. Y respecto a Dios,
postula su existencia y su infinitud. Estas tres verdades, que son el meollo de los temas centrales de la metafísica, son asentados por Kant a manera de postulados de la razón práctica, es decir, como actos de fe, que no se basan en verdad en razones de índole científica, sino como asentimientos libres, que el hombre hace en función de una justificación o fundamentación completa del hecho moral. Los postulados de la razón práctica son las condiciones de la vida moral. Solo se sostienen como exigencias de la razón práctica, aun cuando no se conozca a la realidad en sí misma. En efecto, el hecho moral solo se puede dar si hay libertad o autonomía del hombre. Además, el hecho moral pide la progresividad de ese nivel. Esto solo se da si el alma humana es inmortal. Y por último, solo un ser perfecto, como Dios, puede otorgar la felicidad perfecta al hombre. No es que el hombre deba buscar la felicidad, sino que el hombre merece la felicidad cuando su conducta tiene valor moral. 12. Comentario crítico. Brevemente podemos formular las siguientes críticas, recogiendo en parte lo que ya se había dicho en párrafos anteriores, en letra menor. A. Respecto a la revolución copernicana, el idealismo y el apriorismo de Kant, podemos repetir lo ya expresado al rechazar el principio de inmanencia. Primero conocemos cosas. Después analizamos los conceptos mentales que expresan esas cosas. Evidentemente hay un a priori mental, pero de acuerdo con Mereschal, confróntese Mereschal, el punto de partida de la metafísica, tomo 5, página 162. Ese a priori no oculta la cosa en sí, sino que la ilumina y la revela, aunque no sea plenamente. B. Respecto a los juicios sintéticos a priori, recuérdese lo ya criticado en lógica. Confróntese mi introducción a la lógica, capítulo 21. Resumiendo, los juicios analíticos son útiles en filosofía, pero ciertamente el progreso cognoscitivo se obtiene por los juicios sintéticos a priori. Tales juicios son los que expresan, propios, que no están contenidos en la esencia del sujeto, pero que se derivan necesariamente de dicho sujeto. C. El concepto y el tiempo. El espacio y el tiempo son entes de razón, con fundamento in re. La extensión es real y objetiva, y da origen a nuestro concepto del espacio. La duración es una cualidad de las cosas, y da origen a nuestro concepto del tiempo. D. La metafísica tiene un punto especial entre las ciencias. Es la filosofía primera o fundamentación de cualquier ciencia. Consiste en descubrir lo implícito o atemático, en nuestros conocimientos explícitos o temáticos. Así es como a partir de los entes se llega al ser, fundamento supremo de todo ente. E. Es difícil el conocimiento de Dios. A él se llega por el principio de causalidad, previa a la demostración de su trascendencia. La esencia de Dios se capta por medio del conocimiento analógico, que consiste no tanto en significar el objeto, sino en señalarlo y apuntar hacia él. F. Respecto a la ética, repásense las críticas expuestas en el curso de ética. Confróntese mi introducción a la ética. Página 26. El punto central me parece el siguiente. Es correcta la teoría kantiana que rechaza los bienes empíricos como fundamento de la moralidad. También es correcto darle al hombre su autonomía y a la razón su papel rector. Pero lo que falta en Kant es considerar a la razón no sólo como mesurante, sino también como mesurada, reglamentada por una instancia superior que
según De Finance. Confróntese De Finance. Éthique Générale. Página 189. Es el ideal de la razón práctica, al cual debe someterse. Si la razón autónoma de Kant es la razón infinita, entonces solo queda ver cómo la razón de cada sujeto debe someterse a la razón infinita. Si la que trata Kant es una razón limitada, entonces habría que admitir que no lo es todo y que, por lo tanto, ha de estar sometida a un principio superior, que es Dios, valor absoluto y razón infinita. El tema de Kant puede ampliarse en las siguientes obras: García Morente, La filosofía de Kant, Librería General de Victoriano Suárez. Cassirer, Kant, Vida y Doctrina, Fondo de Cultura Económica. Vanni Roviglini, Introducción al estudio de Kant. Editorial Fax.